recuperar su función. Ya habíamos mencionado también algún fenómeno que se llama isquemia cerebral transitoria, que representa a estos pacientes que tienen manifestaciones como de infarto cerebral, pero que tienen recuperación completa en las primeras 24 horas. Que esto tiene que ver con que no se murió, nomás dejó de funcionar, nomás se apagó tantito el cerebro porque tuvo una isquemia que lo llevó a función metabólica mínima, pero no a muerte celular. Ahora, otra cosa que es interesante entender en el paciente que tiene infarto cerebral es que cuando las células se infartan y se mueren, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se deshace uno de ello? O sea, para deshacer el infarto. De las células que se murieron en la zona infartada. El infarto no se deshace, se Sí, murió, sí. se murió. Pues no recuerdo bien, pero ajá, no se recuperan, pero las células de glía como que nada más llenan el espacio, no sé si es algo similar. Sí, 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 eso va a pasar. Se va a cicatrizar, si quieres decirlo así. Pero ¿qué se hace con las células que se murieron? ¿A dónde se van? ¿Quién se las lleva? ¿Cómo desaparecen? Cualquiera, ¿eh? Es que tenemos 20 cerebros privilegiados acá, asistiendo, 21. Mm, Sería Claro, la microglia. sería que, La microglia. claro, las células del sistema monocito macrófago reciben nombres diferentes en diferentes tejidos y así se llaman células de Kupfer en el hígado, histiocitos o células de Langerhans en la piel, neumocitos tipo 2 en el pulmón, osteoclastos de no me acuerdo qué tipo en el hueso, y se llaman microglia o microglia en el cerebro y se ocupan de esto. Y acuérdense que para estas células del sistema monocito macrófago que eliminan a los detritos celulares en procesos infecciosos o necróticos, generan esta reabsorción de células muertas o eliminación de células muertas a través de lisosomas o de fagosomas, en donde se involucra la participación de especies reactivas de oxígeno que generan edema o respuesta inflamatoria local. Entender este fenómeno es importante porque eso significa que donde hay un infarto cerebral, cardíaco o donde lo quieran tener, van a tener un proceso inflamatorio local. Ese proceso inflamatorio local va a comprometer la perfusión celular porque al hacer edema aumentas de tamaño y comprimes a tus vecinos y eso empeora la zona de penumbra y puede hacer crecer el infarto si nosotros no tenemos mecanismos que mantengan la perfusión. Entonces me voy a ir a clínica, pero porque es importante que entiendan algunas cosas que se hacen y por qué se hacen. Porque bueno, si voy muy complejo, me interrumpen, porfa, ¿eh? Porque si no, yo doy por entendido que me están entendiendo. Pero, ¿hablamos en algún momento de la presión de perfusión cerebral o no hemos hablado de eso? Lo tocamos en hipertensión un poco. Lo tocamos en hipertensión. Pero entonces entendemos que en el cerebro, al interior de la cavidad craneana, hay una presión que está determinada por cuánto líquido cefalorraquídeo hay, cuánto tejido cerebral hay, cuánta agua hay y cuánta sangre entra. Y todo eso va generando presión. ¿Ok? Si yo incremento la presión porque junté agua, porque tengo un tumor, porque tengo una hemorragia, por la razón que sea, eso incrementa la presión intracraneana. El cerebro solo se puede perfundir, esto atención, si no lo entienden, me interrumpen, el cerebro solo se puede perfundir si la presión sanguínea o arterial es superior a la presión intracraneana, porque si está más alta la presión dentro del cerebro que la presión con la que llega la sangre simplemente no va a llegar. Porque yo no puedo meter con 80 milímetros de mercurio, no puedo meter sangre a una cavidad craneana que tenga 100, digamos, ¿no? ¿Entendemos esto? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. entonces hay que estar jugando con el concepto, tener en mente el concepto de presión de perfusión cerebral
o qué presión se necesita para que se perfunda el cerebro. Y por otra parte, ya que estamos visualizando esto por este lado, entonces ahora hay que entender que su paciente tuvo un infarto cerebral, que eso generó una muerte de un conjunto de neuronas, que eso generó una actividad del sistema de monocito macrófago, que van a ir a eliminar esas células que ya no están funcionando cuando se recupere la perfusión o en lo que está cerca, en lo que tengan acceso, para deshacer esa zona y hacer la fibrosis correspondiente, que eso va a generar edema y que el edema va a incrementar la presión intracraneana porque el edema significa más agua, ¿no? Por eso, curiosamente, cuando uno tiene a un paciente con un evento cerebral isquémico o hemorrágico, aunque sea por hipertensión, le vas a bajar la presión, pero no demasiado. Porque tienes que tener en cuenta que hay factores como edema cerebral perilesional a la hemorragia o al infarto que están incrementando la presión intracraneana. Y que si yo le bajo la presión arterial porque está hipertenso el paciente y tengo miedo, a lo mejor le va peor porque esa presión a lo mejor ya no va a ser suficiente para perfundir esas zonas que se encuentran en penumbra. Entonces yo tengo que entender la serie de fenómenos que están alrededor para decir, hombre, pues no lo quiero con 210, 160 de TA porque va a sangrar su coco, ¿no? Pero tampoco lo quiero con 120, 80 porque si ya sangró, entonces, o si tiene edema cerebral por hipertensión y le bajo abruptamente la presión arterial, pues entonces mi paciente ahora va a tener isquemia cerebral y lo voy a dañar. ¿Sí entienden esto? ¿Tiene sentido? Ricardo, Ah, sí, sí, sí. ¿qué tienes abrazado en tu foto? Ya se me olvidó. ¿Un Ah, toloc era, gigante? no, era un caimán. Un caimán. Ok, no voy a preguntar mucho más. Parece temerario, por decirlo menos, ¿no? Pero está bien. Peores cosas abraza a uno sin saber que son peligrosas. Ya les tocará. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, entonces, por cierto, una de las respuestas a la hipertensión intracraneana, de las cuales los eventos cerebrales, infartos o hemorrágicos pueden generar hipertensión intracraneana, una de las respuestas fisiológicas a la hipertensión intracraneana es precisamente hipertensión. ¿Alguien se aventura a proponer por qué? Sería porque, pues, si se aumenta la presión intracraneana, entonces va a superar a la... Perdón, si se aumenta la presión arterial, va a superar a la presión intracraneana. Y así... Me gustaba más en el sentido anterior. Ah, bueno. Como se aumentó la presión intracraneana, entonces, ¿quién levantó la mano? Porque tú te lanzaste, pero alguien levantó la mano. Aranda, sí, claro. A ver, Aranda, te va mejor en clases que en los exámenes. ¿Por qué? No lo sé. Grandes preguntas sin respuesta. Bueno, entonces vas a ser uno de los que va a comprobar que no necesariamente las calificaciones son representativas de la capacidad o el desempeño. Exacto, exacto. Eso me da mucho gusto. La calificación solo es un número. Pero bueno, ya Bueno, podemos no hablar de eso. solo es un número, es bastante orientadora, pero no es definitoria. Vamos a dejarlo en el intermedio, ¿no? Ok. Sí, ni tú ni yo. Ok. Pero bueno, a ver, cuéntamelo. ¿Qué iba a decir? Ya. Bueno, siguiendo lo que estaba diciendo Eduardo, de que sí, o sea, como hay una diferencia de presión. Por cierto, Eduardo tenía razón, nada más que no lo estaba explicando como yo lo quería, pero tenía razón. Para que no digan que no lo quiero. A ver, dispara. Ajá, o sea, sí está correcto de que como hay una diferencia de presión,
por la acumulación de líquido en el cerebro, pues el corazón entiende, pues tengo que hacer más fuerza. No, el corazón no entiende nada. A ver. El corazón no piensa. Ajá. A ver, no, en términos más fisiológicos que esos, por favor. O sea, bueno, el cuerpo. De hecho, no, menos. No, uy, no. Caray. Todo lo que te dije, haz de cuenta que no lo dije, lo desdigo, ya está. Ni mos. Bueno, a ver, Cordero. mejor otro. Porque además sí pueden contestar esto, Cordero. Pues es que, repitiendo otra vez, como aumenta la presión intracraniana, pues obviamente ya no va a haber este gradiente de presión que lleva el flujo sanguíneo hasta el cerebro para lograr perfundirlo. Entonces tendría que haber un impulso adrenérgico, digamos, vacío simpático para aumentar la presión arterial para que pueda... Pero aguántame, vas bien, aguántame, te dejo seguir. Tenemos que regresar a cuáles son los mecanismos centrales que participan en la regulación de la presión arterial. Si tengo hipertensión intracraniana y tengo una menor presión de perfusión cerebral y está llegando menos sangre al cerebro, los mecanismos reguladores de la presión arterial dependientes del sistema nervioso, porque casi todos son renales, pero no todos, van a identificar una caída en la perfusión, pero ellos no conocen. Acuérdense que aquí no hay pensamiento. Luego en fisiología tendemos a utilizar estas imágenes del corazón se da cuenta y el hueso se detectó. No, y no es así. El cerebro no sabe cuál es su presión intracraneana. Lo que se detecta es una caída de la perfusión y la respuesta a la menor perfusión de estos mecanismos reguladores neurales de la presión arterial es estimular lo que está diciendo Luis Ángel. Síguele. Mecanismos adrenérgicos, habías dicho. Sí, para aumentar la presión arterial, intentar vencer la presión intracraniana, ¿no? Para que pueda seguirle llegando sangre al cerebro, y por eso es que hay una hasta que se logre la perfusión que el sistema reconoce como satisfactoria. ¿Ok? Entonces sí. es un reflejo. Si yo incremento la presión intracraneana y por ende cae la presión de perfusión cerebral, por eso quería yo que entendieran este concepto. La reacción va a ser liberación de catecolaminas que generen una respuesta adrenérgica que aumente el tono vascular para que aumente la presión arterial, para que otra vez haya una diferencia suficiente entre la presión de perfusión y la presión arterial sistémica y la presión intracraniana para que se logre la perfusión, y una vez que la perfusión es suficiente, hasta ya funciona el sistema adrenérgico. ¿Ya me entendieron? Eso es lo que va a pasar. Entonces, si yo tengo un paciente, y esto aplica sobre todo en los pediátricos, porque como los pediátricos normalmente no son hipertensos, siempre que hay hipertensión en un paciente pediátrico, uno dice, caray, esto no es esperado. En medicina en general, cuando uno encuentra, no sé, un señor de 65 años gordito hipertenso, no se sorprende. Pero cuando encuentres un chamaco de 13 años hipertenso, dices, caray, esto no debería de pasar, como que no es esperado, como que no es la edad. ¿Por qué estoy viendo esto? Esa es la pregunta central. Por eso estudiamos fisiopatología. ¿Por qué estoy viendo esto? ¿Cuáles son los mecanismos que están detrás de que la fisiología no esté funcionando como debiese? ¿No? Mira, es hipertenso, este paciente le sangró el cojo, no mueve su brazo, no mueve su pierna, está afásico y se hipertensó. Oiga, señor, hipertenso, no. Caray, pero se hipertensó. ¿Por qué se hipertensó? ¿No? Dices, a lo mejor tiene una hipertensión intracraniana y esta hipertensión refleja la falta de perfusión cerebral y están activos los mecanismos adrenérgicos, y yo podría no visualizar todo esto, es decir, la hipertensión hay que bajarla como un arco reflejo sin análisis, y le bajo la presión arterial y le termino de dar al traste con su perfusión cerebral y el paciente va a tener deterioro clínico. O decir, mira, está hipertenso. ¿No será que tiene hipertensión intracraniana? Vamos a buscar otros datos, lo podemos medir, hagamos el estudio de imagen, no sé qué. Y entonces decir,
tengo que tener un manejo más juicioso de la presión intracraneana, de la presión arterial, para que yo me asegure de que no comprometo la perfusión cerebral. ¿Ya me entendieron? Sí. Para esto estamos estudiando fisiopatología, para entender. Y otra vez la pregunta central, no se los he dicho antes, lo digo mucho cuando enseño clínica, es lo primero que tienes que entender es por qué estás viendo lo que estás viendo. Si es esperado o no. Y si no lo es, tienes que encontrar la razón. ¿Sale? Ok, ¿qué más nos vas a decir? De esta parte de cerebrovasculares, creo que todo lo que tengo. Yo también creo que es todo. Los otros dos primeros no tenían nada. Doctor, Dígame. soy Carla. Lo de organización del sistema nervioso, pues había puesto, digamos, la clasificación de los EBC y tenía unas imágenes donde se ven los dominios de las arterias. Por favor, espero que me vayas a mostrar en algún punto el polígono de Willis. Pero si no, no importa. Ayala, ¿puedes buscar el polígono de Willis? Doctor, Diga. yo había buscado un cuadro en donde decía en dónde, en qué partes del polígono de Willis podría estar la isquemia, qué secciones del cerebro están afectadas y las manifestaciones clínicas. Ponlo entonces, ya no le pedimos nada a Ayala. Voy. Ahí. ¿Lo pongo? Bueno. O después de Carla. Ponlo primero, nos va a servir. Ahí voy. Si sale el polígono está mejor, porque luego hay gente que viene con malformaciones del polígono y cuando se obstruye una de las comunicantes, o no se tiene, nace sin ella, te vuelves más lábil o con mayor riesgo a tener un infarto cerebral, porque ya habíamos dicho que las comunicantes compensan de alguna manera. Si te obstruye una, pues ahí está la otra, pero si te obstruye esta y no tienes esta, pues ya valiste, ¿no? Ok, síguele. El cuadrito. De hecho, esa información sí está en mi diapositiva. Ah, pues quita esta y pon la tuya. Listo, ya sale, vale. Gracias, Calderón, que gracias por nada. Bueno, pero qué bueno que estás preparándote para la clase, ¿no? No hay otra manera. No sé si está bien que empiece de acá, de la clasificación, o me voy directo a... Sí, empieza ahí. Ok, bueno, pues primero, pues ya sabemos que hay dos tipos de eventos cerebrales vasculares, el derrame y el infarto, ¿no? Que comúnmente se conocen así. El más común, pues, va a ser el infarto cerebral, que básicamente es isquemia, debido a una obstrucción de un vaso, que puede ser una oclusión trombótica o embólica. Y estos, pues, se clasifican de acuerdo, por ejemplo, la trombótica, de ¿Cuál es la acuerdo diferencia entre un trombo y un émbolo? El trombo, en primer lugar, es el que se forma directamente en el vaso, y el émbolo es el que se formó en otra parte del cuerpo y, pues, se liberó hacia la circulación, y pues por eso Muy dice que bien. puede venir de arteria a arteria, o por ejemplo del corazón, cardioembólico. Ajá. Y pues las trombóticas, pues, ¿sí? Nada más era decir que, ¿se acuerdan cuando hablamos de la formación de la placa ateromatosa? Pues la placa ateromatosa no solo se forma en las arterias coronarias, se puede formar en cualquier vaso. Por lo tanto, explica tanto los fenómenos trombóticos como embólicos en el sistema nervioso central, o muchos de estos, porque tengas ateromatosis en la carótida interna o en la externa, o en las vertebrales, o en el mismo polígono, o sea, todavía, pero no son los únicos. También podrías, cuando vimos arritmia, porque puede formarse el trombo o el émbolo, porque hay una placa de ateroma. Puede formarse porque hay una lesión del endotelio vascular. La hipertensión favorece a ambas, pero por ejemplo, la fibrilación auricular, que es un tipo de arritmia privativa de las aurículas vibran,
y los ventrículos están funcionando bien porque el sino auricular y estos también, pero la aurícula está vibrando, no está contrayéndose como debería, genera distensión de la pared porque tiene un vaciamiento ineficaz, lesión del endotelio, y entonces la lesión del endotelio por el aleteo o flúter auricular o fibrilación auricular, que es lo mismo, genera lesión. La lesión del endotelio que se genera en estos pacientes genera formación de trombos que posteriormente embolizan, así que los pacientes con aleteo auricular son sujetos de riesgo para infarto cerebral. ¿Ya me entendieron? Aunque no tengan un perfil de lípidos horroroso, pero cualquier persona con un perfil de lípidos espantoso, además de tener riesgo de infarto cardíaco, tiene riesgo de infarto cerebral porque los ateromas se pueden formar esencialmente en cualquier parte. ¿Estamos claros con esto? Sí. Ok, síguele. Ok, y bueno, y por su parte, los derrames cerebrales, o bueno, van a ser hemorragias, que se clasifican de acuerdo al lugar en el que se den. Más adelante tengo una imagen donde se ve cada una de estas, pero bueno, en general, una diferencia en cuanto a la clínica es que los infartos puede haber un patrón característico de déficit debido a que, dependiendo de las manifestaciones, vas a saber, digamos, qué arteria es la que está obstruida. En cambio, los derrames, pues los patrones son menos predecibles debido a que pues puede darse en diferentes capas Pues de porque cualquier arteria puede sangrar, ¿no? Sí, además de que estos pues aquí hay otro fenómeno que está interesante, que no van a haber visto antes y que no sé si lo vuelvan a ver, pero que es bien bonito. ¿Alguien leyó algo del fenómeno de isquemia y reperfusión? ¿5, 4, 3, 2? Asumo que no. El fenómeno de isquemia y reperfusión es lo siguiente. ¿Cuál será la respuesta vascular a la isquemia? ¿Qué hacen los vasos cuando un tejido está isquémico? Esto sí lo saben. Vasodilatarse. Ok. Ahora, ¿quién lo dijo? Yo, maestro Roberto. Roberto, wow, no te veo en la lista. Estás hasta abajo. Roberto. Ay, caray. Roberto, ¿qué? No te veo en la lista. Guzmán, maestro. Ah, Guzmán. No me sales. Ok. Me sales como Guzmán, creo. ¿Tienes otro nombre además de Roberto? Sí, Luis. Luis. Ah, por eso no me te encuentro. Ok. Vasodilatarse. Ahora, ¿qué pasa si tengo un paciente con cierto grado de hipertensión en donde había una obstrucción y entonces lo distal a la obstrucción se vasodilata porque está mal perfundido? Y entonces lo que estaba obstruido se destapa. ¿Qué va a pasar? ¿Puede obstruir una arteria más pequeña? No. No es eso. ¿Lo podría repetir, doctor? Es que como me medio perdí en su explicación. Ahí voy. Aguántame. Si tú tienes un paciente que tiene una lesión isquémica cerebral, la respuesta, obviamente al tener un trombo, vamos a suponer que fue un émbolo, hay mecanismos que van a degradar el coágulo o desbaratar el coágulo, que quizás es lo que no dije. Entonces es posible que esta obstrucción se libere, que este vaso que estaba tapado se destape. Ahora, a donde se trabó el trombo, el émbolo, lo que está después se va a vasodilatar, se va a formar óxido nítrico, que es un vasodilatador en una intención para mejorar la perfusión. La isquemia de cualquier tejido da como consecuencia síntesis de óxido nítrico que intenta dilatar los vasos sanguíneos regionales para mejorar el flujo sanguíneo. Eso ya lo habíamos estudiado. Entonces, ¿qué pasa si ya que se dilataron aquellos vasos, se destapa la obstrucción y llega la sangre de golpe?
a vasos dilatados. ¿No? ¿Nos aventamos? Pues va a haber un flujo excesivo hacia esa Va a región, haber ¿no? un flujo excesivo. ¿Y por qué es un problema? Sí, correcto. Y eso es un problema. Porque si hay un flujo excesivo, entonces puede haber edema o puede haber incluso hemorragia. Porque son vasos isquémicos que se dilataron, pero que entonces sus células no están funcionando tan bien, entonces la unión del endotelio, entonces a lo mejor hay exposición. Bueno, entonces los pacientes cuando los reperfundes y los tratamientos de urgencia de los infartos cardíacos y de los infartos cerebrales están encaminados a liberar la obstrucción, sea porque lices el trombo, con alteplasa o con estos medicamentos que desbaratan el coagulito, o sea porque hagas un cateterismo y rompas la placa del ateroma que está obstruyendo. Pero estas zonas que están isquémicas más adelante de la obstrucción y están vasodilatadas y están débiles porque han estado trabajando con recursos limitados, con escasez de oxígeno, cuando de golpe se reperfunden, son susceptibles a daño por reperfusión, que incluye edema o hemorragia. Entonces, esto es importante porque salva más vidas de las que compromete, pero es cierto que cuando tú haces uno de esos tratamientos debes de tomar en cuenta que existe un riesgo hipotético de que el paciente le vaya peor por el tratamiento y que cuando uno escoge ese tratamiento, lo escoge sabiendo que ese riesgo es una probabilidad. ¿Ya me entendieron? Y ese es el fenómeno, que pueden leer un poquito más, de isquemia reperfusión. Doctor, una Diga. pregunta. Recuerdo que en el corazón había el fenómeno de, ¿cómo se llama?, de hibernación. ¿Va a ocurrir lo mismo igual en los vasos? En los vasos, Ajá, porque como están funcionando a un metabolismo mínimo. pero no de la misma manera, ocurre en todas las células. Ujú. Van a dejar de realizar ciertas funciones y van a mantener, lo último que se pierde sería la integridad de la membrana. Acuérdate que cuando vimos choque, vimos que si había hipoperfusión, había disminución de la síntesis de ATP, y si hay disminución de la síntesis de ATP, vas a tener enlentecimiento o ralentización de todos aquellos procesos que son dependientes de ATP. La integridad de la membrana en función del trabajo de la sodio-potasio ATPasa y de mantenimiento del potencial de membrana que de ello deriva y el hecho de que haya más potasio adentro y más sodio afuera, pues es dependiente de que exista ATP y por lo tanto de que haya perfusión. Entonces, esencialmente todas las células, cuando no hay ATP suficiente para poder incluir a los eritrocitos pobrecitos, pero cuando no hay oxígeno, cuando hablamos de todas las células que tienen mitocondrias, pues acaban por morirse. Algunas son más resistentes que otras en función de su tasa metabólica. Las neuronas son más sensibles, el miocardio es más sensible y por eso tenemos estos ejemplos o estos cuadros clínicos catastróficos conocidos como infarto cerebral o infarto cardíaco, cuando que oímos menos del infarto renal o del infarto pulmonar que existen, pero porque estas células son menos lábiles a estas situaciones. Pero esencialmente tienes razón. Si entendemos el fenómeno de hibernación como actividad biológica celular mínima derivada de la escasez de ATP. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, y también el miocardio puede funcionar, o sea, con este efecto de hibernación con mejor eficiencia, si se podría decir, que otras células por su cantidad de mitocondrias que tienen, ¿no? Sí, es que la tolerancia a la isquemia es diferente para cada célula.
en función también de qué tanto puede el tejido soportar que cierto porcentaje de células estén inactivas o en estado metabólico mínimo, ¿no? Entonces, sí a grandes rasgos, pero ya ponerte números para cada tejido en específico es un poquito más complejo. Pero sí, las zonas que se encuentran en penumbra están justo en esas condiciones. Le podrías llamar que están hibernando, esperando a ver si les llega oxígeno para recuperarse y empezar a chambear o no. Y esto... ahorita me preguntas bien, Ricardo, porque no entiendo tu pregunta. Pero ya se me olvidó. Ya. Esto explica, entre otras cosas, por qué esta dificultad para repolarización, esta disponibilidad o este medio intracelular o esta disponibilidad excesiva de potasio o este sodio que no está siendo sacado, este exceso de glutamato, ¿por qué generan en las células vecinas, porque las que están infartadas no pueden convulsionar, puesto que no pueden disparar, puesto que se murieron, pero las zonas periféricas a la lesión podrían estar hiperestimuladas y podrían generar crisis convulsivas como manifestación del daño vecino, ¿sale? Entonces, por eso, en infarto o en hemorragia cerebral, existe la posibilidad de que estos fenómenos de penumbra condicionen la generación de anómala de impulsos eléctricos que acaban por propagarse y generar crisis convulsivas. ¿Sale? La explicación de por qué convulsionaría a alguien cuando tiene un infarto cerebral. No todos lo hacen, pero puede pasar y pasaría por eso. La pregunta, Sánchez, no la entiendo. Pregunta que cuál es la relación de esto, no sé a qué se refiere con esto, con el líquido cefalorraquídeo, pero si estoy entendiendo bien, el líquido cefalorraquídeo no lleva oxígeno, no perfunde. Sí, doctor, es que estaba buscando una cosa y me encontré que en el accidente cerebrovascular menciona que el líquido cefalorraquídeo, dice que inunda el tejido cerebral causando edema. Necesito contexto para entender lo que estás diciendo. Hasta cierto punto, lo que debería de pasar es que si hay edema cerebral y aumento de la presión intracraneana, esto va a dificultar la formación del líquido y aumentar la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Así que desciende el volumen total del líquido cefalorraquídeo para compensar el incremento de tejido cerebral por el edema o la hemorragia, ¿no? Si tienes una hemorragia, depende de dónde la tengas, esto puede no funcionar, porque si la hemorragia llega al líquido cefalorraquídeo, entonces ahí vas a tener células que no deberían de existir, con citoquinas proinflamatorias, y cuando esta sangre recircula revuelta en el líquido cefalorraquídeo y llega al punto de reabsorción, obstruye la reabsorción del líquido cefalorraquídeo y entonces desarrollas hidrocefalia, pero esto pasa en las hemorragias, no pasa en los infartos necesariamente. Y entonces sí, cuando tú tienes hidrocefalia o acúmulo de líquido cefalorraquídeo porque hay una obstrucción en la reabsorción a consecuencia de un sangrado o a consecuencia de un proceso inflamatorio, meningitis, qué sé yo, entonces ocurre que este líquido que está en exceso empieza a hacer presión y cuando hace mucha presión sí puede infiltrar el tejido cerebral. No sé si a eso te estás refiriendo. Doctor, y en ese caso ocurre una presión intracraneal aumentada. Claro. Si tú metes un tumor, si tú metes líquido cefalorraquídeo en exceso, si mandas demasiada sangre porque estás hipertenso, si hiciste edema porque te bajó el sodio,
No importa, la razón que sea, que te incremente la cantidad de cosas que estás metiendo a tu cráneo, hidrocefalia es uno de ellos, vas a tener hipertensión intracraneana. Por supuesto, tu conclusión es correcta. Si la hipertensión intracraneana está derivada de que hay exceso de líquido cefalorraquídeo porque se está produciendo de más o porque se está reabsorbiendo de menos, o porque no está fluyendo bien, porque también existen las hidrocefalias obstructivas que pasan, por ejemplo, en los tumores cerebrales de fosa posterior, sí, lo que hay que hacer, tu conclusión otra vez es correcta, hay que poner un sistema que saque el líquido cefalorraquídeo que no está pudiendo salir, para que se libere la presión intracraneana, el exceso de presión intracraneana, y lo que se hace es que se ponen unas mangueritas, tengo un primo que tiene una, porque tengo un familiar para cada circunstancia en la vida, como ya les dije. Entonces tengo un primo que tuvo una hemorragia, pues acababa de casar y tenía 23 años, 24, no lo sé, y de repente cae fulminado, convulsiona, y lo llevan de urgencia y no podía mover la pierna derecha, y le hacen una tomografía y tenía una hemorragia cerebral parenquimatosa, que afectaba la corteza motora izquierda, por eso no podía mover la pierna derecha, y tenía sangrado hacia el líquido cefalorraquídeo o hemorragia subaracnoidea. Entonces lo operan, le drenan el hematoma, sucede que tenía 3 malformaciones vasculares, se las componen, se pinzan, hacen como ovillos de vasos, como un hemangioma, como un anudito de vasos en vez de que fluya normal, y esos son los que se rompen. Entonces le quitan sus malformaciones vasculares, y sabiendo que había sangrado y que iba a ser una hidrocefalia a consecuencia de la no reabsorción del sangrado, le ponen una válvula que va de uno de los ventrículos laterales, entra la manguerita, llega aquí a una cosa que es como el tamaño de un cacahuate, que es una bolita que tú puedes apachurrar y que es una válvula que solo permite el líquido fluya del cerebro hacia acá, pero no de regreso, por eso se llama válvula. Y esa manguerita baja por aquí por el cuello, pasa por el tórax y se mete al peritoneo. Y entonces saca el líquido cefalorraquídeo cuando se logra la presión suficiente y se lo lleva al peritoneo para que se reabsorba en el peritoneo. Se llama válvula de derivación ventrículo-peritoneal y resuelve la hidrocefalia que me estabas diciendo. ¿Preguntas? Gracias, doctor. Está re bonito, ¿no? Ok, síguele. Te dejamos, Ok, paso a la siguiente. Sí. Bueno, aquí se muestran los principales sitios de oclusión. En verde están donde se forman normalmente los trombos, que puede ser en la carótida izquierda, en la carótida, cualquiera de las dos internas, en la arteria basilar y las cerebrales medias. Y los de embolismo normalmente son en la arteria cerebral media, o aquí estoy encerrando que puede ser en la cerebral posterior, o donde la basilar se bifurca, ¿no? Para dar las cerebrales posteriores. Debido a que hay un ángulo, entonces es fácil que se queden ahí atorados los émbolos. Bueno, aquí ya voy un poco más acerca de qué regiones se pueden afectar si se obstruye cualquiera de las 3 principales arterias del cerebro. Primero, la cerebral anterior, pues aquí están sus dominios en rosa, la corteza frontal, parietal y cuerpo calloso. Entonces los signos y síntomas van a ser parestesia y pérdida sensorial de la pierna y pie contralateral, debido a que aquí vemos el homúnculo, que en la parte medial del lóbulo frontal, donde es motor, está pie y pierna. Entonces por eso se perdería la sensibilidad de esa parte. La siguiente es la cerebral media, y encerrado en azul está los lugares que irrigan. Entonces pues aquí pues, va a haber afasia. Si se da en el hemisferio izquierdo, pues obviamente se va a afectar las áreas del lenguaje. Pérdida sensorial del lado contrario, mianopsia homónima y hemiparesia. La siguiente es la posterior.
Aquí pues vemos que tiene dos territorios, ¿no? Está en verde un territorio posterior y uno anterior, dependiendo del territorio que se lesione, pues va a ser los síntomas. En el territorio distal, que es la parte posterior occipital más que nada, va a ser pues también pérdida de la visión del mismo lado, del lado contrario. Dislexia, pero no pierden la capacidad de escribir, solo de leer, ¿no? De complicaciones para leer. Alucinaciones, obviamente, debido a que es el campo visual, distorsiones visuales, defectos de memoria y puede haber ceguera cortical si la isquemia es de ambos lados. Ajá. En el proximal, pues como irriga mesencéfalo superior y tálamo, pues aquí va a haber pérdida sensorial debido a la lesión del tálamo, ¿no? Donde llega la mayoría de las fibras aferentes. Ataxia por lesión mesencefálica, parálisis del tercer par craneal, que es tiene aferencias simpáticas debido a que su núcleo está en el mesencéfalo. Hemiparesia del lado contrario, alteraciones de la conciencia debido a que recordemos que está en el mesencéfalo. Y hemibalismo, que decía que era un tipo de corea, ¿no? Donde hay movimientos bruscos en una pierna o brazo normalmente o ambos. Es correcto. Y la Esto no siguiente. se los vamos a preguntar para que no se me estresen de que les vamos a preguntar si tengo un paciente con hemibalismo, ¿qué pienso? No, por allá va la cosa. Okay. Y bueno, la oclusión también puede darse en pequeños vasos. Normalmente son las arterias terminales. Y las más comunes son las arterias lenticuloestriadas, que en la imagen se ve que irrigan los ganglios basales y la cápsula interna, o en ramas pequeñas de las cerebrales basilares y posteriores. Aquí puede ver, eso es lo que se llama los infartos lacunares, y las manifestaciones pueden no ser combinadas, o sea, puede ser solo motor o solo puro. Si es solo motor es porque solo hay daño en la cápsula interna o en el puente, y cuando es sensorial es porque el daño es en el tálamo. La siguiente, creo que ya es sobre hemorragias. Ajá, pues en esta imagen se ve, explica bastante bien los diferentes tipos de hemorragia. Si empezamos con la intraparenquimatosa, es la que se ocasiona normalmente por la rotura de una arteria intracerebral. Puede ser debido a agudas elevaciones de la presión arterial o otros trastornos que debiliten los vasos. Por eso dice que puede ser, la principal causa es la hipertensión arterial o la angiopatía amiloide en pacientes ancianos. Y dice que esta angiopatía amiloide también está relacionada con el Alzheimer, donde se depositan estas placas amiloides. La otra, pues puede ser bueno, lo que resulta de una hemorragia intraparenquimatosa puede ser déficit neurológico focal, porque se van a comprimir las estructuras adyacentes. Y además los efectos metabólicos de la sangre que está directamente sobre el tejido cerebral puede pues dañar también de manera tóxica, porque son cosas que pues no deben estar ahí. La hemorragia subaracnoidea puede ser por traumatismo craneal o extensión de sangre desde otro compartimiento, o normalmente dice que puede ser por la ruptura de un aneurisma arterial, por eso dice que es espontánea o traumática. Y pues las consecuencias van a ser disfunción cerebral por aumento de la presión intracraneal y efectos tóxicos de la sangre de igual forma. Aquí se manifiesta, dice, como vómitos y cefalea y náuseas, principalmente a causa del aumento de la presión intracraneal. Y refieren la descripción en los libros de texto es el dolor de cabeza más intenso que ha tenido en su vida. Es característicamente así se describe la hemorragia subaracnoidea, con rigidez de nuca como en meningitis, es correcto. Sí. Que se inflaman las meninges por el contenido de sangre, que como bien dices no debería estar allá, genera la ruptura de los eritrocitos y la liberación de la hemoglobina, una respuesta inflamatoria a nivel meningio que simula un caso de meningitis infecciosa, con fiebre y toda la cosa. Y luego están los hematomas subdurales, que se van obviamente debajo de la dura madre. Suelen surgir de vasos venosos provenientes de las venas corticales y se rompen fácilmente por traumatismos menores, especialmente en ancianos, decía. Y los síntomas pues dice que van a tardar en aparecer debido a que el flujo del sistema venoso es bajo, entonces la salida de sangre va a ser lenta. Y
por último, los hematomas epidurales, que surgen normalmente del daño de la arteria meningia media y suele ser por trauma, normalmente un golpe en el hueso temporal. Aquí puede ser que la sangre que sale va a disecar a la dura madre y va a comprimir al hemisferio que está debajo de esta. Y se caracteriza porque dice que hay pérdida inicial de la conciencia debido a la conmoción cerebral, pero es transitoria, pero unas horas más tarde van apareciendo los síntomas neurológicos a medida que el hematoma va ejerciendo un efecto de masa que puede ser grave e incluso causar hernia cerebral. Claro, porque tenemos el agujero occipital, por ejemplo, o la hoz del cerebro, y entonces el incremento de la presión hace que la masa cerebral o se libera la presión por algún lado, ¿no? Entonces te puedes herniar a través del foramen occipital y se baja y se comprime el bulbo raquídeo y el tálamo y entonces se muere el paciente por depresión respiratoria. Puede ser o puede ser que tengas una hernia a través de la tienda del cerebelo hacia la fosa posterior o a través de un lado hacia el otro, a través de la hoz del cerebro. Hay diferentes maneras de herniarse, pero es ciertamente el incremento de la presión intracraneana cuando es de esta manera que es focal, empuja este hematoma que describes al cerebro hacia el lado contralateral y hacia abajo. Y eso es lo que genera fenómenos de herniación hacia donde pueda uno herniarse. Y con la consecuente daño neuronal y compresión vascular adicional y cositas adicionales. Ok, ¿algo más? No, de eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué solo algunos de los pacientes con eventos cerebrales presentan deterioro del estado de alerta? Es la última pregunta que voy a hacer, porque la cuestión de manifestaciones neurológicas, motrices y sensitivas yo creo que ya fue ilustrada. Creo que esto también, pero cuéntenme. ¿De qué depende que un paciente tenga o no tenga deterioro del estado de alerta en relación con un evento vascular cerebral? Pues es que si es hemorrágico va a depender de la arteria que se lesione. Normalmente, bueno, Y si leí es que isquémico también va a depender sí, de la arteria que se obstruya, ¿no? sí. Entonces depende, por una parte es eso, pero lo voy a empatar con crisis convulsivas. En las crisis convulsivas, en casi todas, no en todas, pero en las crisis convulsivas generalizadas o parciales complejas, hay pérdida del estado de alerta. ¿Por qué se pierde el estado de alerta en las crisis convulsivas? Esto me lo debería de poder contestar Andrés Solís. Ah, qué conveniente. No está. ¿Alguien, chavos? ¿Tiene esa respuesta? ¿Hola? Bueno, ¿qué trajeron de crisis convulsivas? Y vamos a trabajar sobre ello y les voy a dejar esa tarea al final si no me la pueden contestar en el camino. ¿Qué trajeron para que... A ver, Carla, ¿qué trajiste? Pues traía la clasificación y una imagen donde se ve las principales manifestaciones según el área que se afecta. Ok, muéstranoslo.
Bueno, primero pues, está la definición. Ay. Que es una enfermedad neurológica caracterizada por predisposición a presentar crisis epilépticas. Y las crisis epilépticas, por su parte, van a ser pues debido a la alteración de la forma habitual en la que se propagan o se generan los potenciales de acción. Entonces va a ser una actividad eléctrica neuronal anormal. Y pues no se debe confundir con las convulsiones, que en las convulsiones es cuando ya hay pérdida de la conciencia. En cambio, las crisis epilépticas... Es que no es correcto. Crisis convulsiva es cualquier evento derivado de una actividad eléctrica anormal, sea cual sea su manifestación. Bueno, generalmente son con manifestaciones motoras, convulsivos. Ahora, crisis focales significa que solo tienes afección o manifestación clínica de la actividad eléctrica anormal en alguna parte del cuerpo, en cuyo caso podrás tener crisis convulsivas con componente motor o crisis no motoras, que ya habíamos mencionado, como las alucinaciones visuales, las auditivas, el vómito cíclico, hay muchos equivalentes convulsivos, ¿no? Y hablan de un disparo o despolarización repetitiva anormal a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Las focales o parciales, en terminología antigua se llamaban parciales, o sea, se llaman focales, pueden ser simples o complejas, no convulsivas, simples y convulsivas, es donde, sí, donde salió. De hecho, está mal si es simples y complejas. Simples y complejas, dependiendo de si se perdió o no se perdió del estado de alerta, y las generalizadas implican o movimiento de todo el cuerpo o ningún movimiento del cuerpo, nota con esto, pero requieren pérdida del estado de alerta. Es una condición obligada para hablar de crisis generalizada. Esa es la clasificación. Entonces les llamarás convulsivas si tienen componentes de movimientos, solo tono muscular, solo movimientos repetitivos, o empiezan con incremento del tono para progresar al movimiento clónico o repetitivo, y se llaman tónico-clónicas, que son las más frecuentes. O podrá ser pérdida del tono muscular sin movimiento, pero con pérdida del estado de alerta, o las ausencias, que son unas crisis especiales porque el paciente está desconectado, es decir, el estado de alerta, lo de conciencia está perdido, está ausente, pero el tono se conserva. Y esos pacientes pueden quedarse solo así y luego seguir y no darse cuenta que hicieron una pausa, o pueden quedarse ausentes y hacer movimientos estereotipados o automáticos, como abotonarse la camisa, peinarse, masticar o algo así, ¿no? Pero como no están conscientes del hecho, se consideran crisis generalizadas. Entonces aquí es un poquito compleja la clasificación, pero por ahí va la cosa, ¿ok? Ahí tenías como hay un error entonces en la diapositiva. La manifestación, pon la siguiente, por favor. La manifestación que vas a tener de una crisis convulsiva va a depender, como decía en el diagrama de arriba, de si, de aquí está la clasificación, aquí están las somatosensoriales, las vegetativas, las visuales, las auditivas, hay gustativas, olfatorias, que todas son sensoriales, ¿no? Van a depender de qué parte del cerebro está teniendo los disparos anormales.
Si yo tengo disparos anormales confinados a un fragmento de la corteza motora que regula el movimiento de mi brazo derecho, pues voy a tener movimientos involuntarios, repetitivos, rítmicos de mi brazo derecho que no puedo controlar porque se están lanzando en forma espontánea, como los estímulos eléctricos, como si hubiese una arritmia, para hacer el símil con el corazón. Si el problema está en la corteza visual de asociación, voy a tener alucinaciones visuales, pero nada más, ¿no? ¿Sí me vamos entendiendo? Entonces, en las crisis parciales o focales, que es el término correcto, que llaman parciales porque el libro de Netter es viejísimo, pero las crisis focales tienen esa particularidad. Ahora, puedes empezar con un movimiento del brazo, por ejemplo, o con una sensación de dolor abdominal, o con un sonido, o con una disociación visual, o lo que fuera, y posteriormente progresar a la pérdida del estado de alerta y el movimiento de todo el cuerpo, y esas se llaman focales secundariamente generalizadas. ¿Vamos claros con esto? Eso significa que el problema que empezó localizado en un fragmento de la corteza cerebral se extiende a otras partes de la corteza y por eso tiene manifestaciones motoras catastróficas. Y como perdiste el estado de alerta, tampoco sabemos si tienes visuales o auditivas o olfativas. Igual y las tienes, pero no sabemos. Pero predomina esta manifestación de movimiento de todo el cuerpo, ¿no? La crisis clásica que conocemos y que hemos visto en películas y en videos. Con pérdida del estado de alerta, porque evidentemente estas descargas afectan la función del sistema reticular. ¿Sí me van siguiendo con esto? Esa es la diferencia. ¿Por qué entonces se ven diferentes las diferentes crisis? Pues esta es la explicación. ¿Qué más traes? Ya es todo. Más tenemos. Es todo lo que tenía. No, pero los demás, hay 20 personas más. Doctor, ya estamos más o menos, dígame. Yo tengo lo de las convulsiones jacksonianas. Ándele, epilepsia jacksoniana. Cuéntame. Sí. No sirve mucho mi iPad, pero a ver. El iPad no se lleva bien con Teams. No, para nada. Bueno, pues ni modos, o sea, vas a tener que migrar a un equipo de clase media. La Apple ya no funciona, doctor. Es que es demasiado fina y estamos en una universidad pública, así que... Se ve mi pantalla. Software naquito, ¿qué quieres que te diga? Sí, se ve. Ah, ok. Pues estaba investigando sobre la epilepsia y su relación con el cerebelo y los ganglios basales. Ajá. Y el cerebelo nada más menciona que cuando ocurre epilepsia va a haber pérdida de las células de Purkinje, pero en realidad no menciona nada más. Y sobre los ganglios basales, menciona que tiene un papel activo en el control de las convulsiones. Y en realidad solo mencionaba eso. Y ya luego, hablando sobre la corteza motora, pues están las convulsiones jacksonianas. Bueno, la epilepsia puede manifestarse clínicamente mediante distintos tipos de convulsiones. En términos generales, estas pueden dividirse en motoras y las sensitivas. Las motoras pues involucran a los movimientos musculares, y a las sensitivas suelen asociarse a percepción de olores, sonidos anormales e inexistentes. Y como les había mencionado, como hablamos de la corteza motora, pues están las convulsiones jacksonianas. Y dice, la epilepsia jacksoniana es un tipo de convulsión motora de tipo focal simple, porque es una parte de nuestro cerebro. Y dice que, por definición, este proceso se origina en una zona muy delimitada de la corteza cerebral.
En este caso, la corteza motora primaria en el lóbulo frontal, y no involucra la pérdida de conciencia. Y ahorita vamos a ver en realidad cómo es tu fisiología, se podría decir así. Sí se ve bien. Espérate, quiero decir una cosa nada más de clínica. Cuando hablamos de manifestaciones neurológicas como crisis convulsivas, entre otras, porque también puede ser no convulsivas, pero pérdida del movimiento de alguna parte del cuerpo en específico, se habla de datos neurológicos de focalización. Y generalmente cuando tú ves un dato de focalización, en el caso de las crisis, que la crisis sea parcial o que inicie en forma focal, habla de que existe la posibilidad de que haya un daño orgánico localizado en ese punto en donde se está generando la actividad eléctrica anormal, que puede ser mecánico como un cisticerco, un tumor o un infarto pequeño, lacunar, o puede ser porque hay algo que se llama foco epileptógeno, como existen los focos de arritmia en el corazón, ¿no? Donde hay disparo anormal por causas no claramente establecidas o no mecánicas. No hay una malformación vascular, no hubo un sangrado, no hay tumor, no hay un parásito, pero hay una descarga normal, entonces se llamará foco epileptógeno. Pero se buscan causas secundarias cuando el paciente tiene datos o signos de focalización, que así es como se llaman las manifestaciones de parcialidad o de focalidad. Síguele. Bueno, pues para entender esto hay que tomar la primera clase, o sea, recordar un poco de la primera clase. El área cerebral en la que se generan estas convulsiones jacksonianas es en la corteza motora primaria, como les había dicho, localizada en el lóbulo frontal. Esta región, como ya sabemos, se encarga de originar los impulsos nerviosos encargados del movimiento voluntario de cualquier zona del cuerpo. Okay, ahora la corteza motora está como que dividida intrínsecamente y esta región va a estar como que correspondiente a cada parte del cuerpo. Entonces existe una zona específica para los músculos de la deglución, para las extremidades o para tobillos, por ejemplo, ¿no? Como se ve en la imagen de la derecha. Entonces, por eso se le llama homúnculo motor o homúnculo cerebral. Bueno, una de las zonas más extensas que pueden ver en la imagen es la que está relacionada con los dedos y el resto de las extremidades correspondientes. Por eso una de las manifestaciones clínicas más habituales es que empieza, o sea, se puede notar en los dedos de la mano o del pie, o sea, se ve cómo afectan esta parte primero y ya luego se va a ir hacia otras regiones del cuerpo. Tengo una amiga que, así, tengo una amiga que tenía movimientos involuntarios de la mano y era corredora, hacía carreras de 10 kilómetros a cada rato, había hecho algunos maratones, comía sano, ya saben, esto de la crisis de los 40 que tiene mucha gente, tuvo mucha gente porque de mi edad, porque ahorita ya pasamos hace rato por allá, se vuelven corredores domingueros, ¿no? Entonces, vida sana y toda la cosa, y de repente empieza como con movimientos involuntarios de la mano y dijo, no, es estrés, ando muy preocupada. Y entonces alguien, que fue mi alumna, que es su cuñada, le dijo, no, eso no es normal porque es involuntario, hazte un ataque. No, ¿cómo crees? Hazte un ataque. No, ¿cómo crees? Hazte una tomografía. Se la llevan, le hacen la tomografía y encuentran una malformación arteriovenosa que estaba a punto de romperse. La ingresan para que la valore el neurocirujano y le programen la cirugía y sangra del coco, ya ingresada. Entonces viene el neurocirujano que ya no le iba a valorar, sino que llegó a operarla y esencialmente le salvó la vida su cuñada, ¿no? Porque se dio cuenta que esta mujer estaba presentando movimientos que corresponden a una epilepsia jacksoniana, que como es un signo de focalización, como dice allá, en las personas mayores de 65 es más probable que tengan enfermedad cerebrovascular o tumores
y son muy comunes, pero también ocurren por cualquier otro daño mecánico. Entonces, hay pacientes que nacen con malformaciones vasculares que se van dilatando porque pasa la sangre de la arteria a la vena sin pasar por los capilares, entonces genera una presión excesiva en las paredes venosas que se van dilatando y van comprimiendo y entonces te dan la manifestación de focal hasta que de repente eso se revienta, la pared de la venita, sangra y tienes el evento hemorrágico, que nos habían dicho que corresponde al 15% de los eventos cerebrales vasculares. ¿Vamos bien? Sí, doctor. Está. Otras causas están hipoxia, trauma, lesiones, malformaciones vasculares, falta aquí, y esclerosis múltiple, que creo que va a ser un póster. Arribita. Sí, claro, esclerosis múltiple que va a ser. ¿A quién le tocó ese póster de esclerosis múltiple? Fernández, Góngora, Aguilar, Calderón Domínguez y Sánchez Gutiérrez. Claro. ¿No? Entonces, por ahí, para que vean, estamos cerrando el círculo, ¿no? Entonces, bueno, sí, la epilepsia jacksoniana habla de lesión focal. No afecta el estado de alerta porque está confinado a un fragmento de la corteza cerebral y las crisis focales pueden ser jacksonianas cuando son motoras o no jacksonianas o se llaman o no convulsivas, para usar el término que nos regalaron, cuando estamos hablando de equivalentes convulsivos, auditivos, visuales, somatosensoriales, cualquiera de los que son somatosensoriales. Incluso psicógenos, ¿no? Entonces, y no afectan el estado de alerta porque no están afectando regiones profundas, sino que son meramente corticales. Ahora, ¿tienes algo más, perdón? No solo iba, bueno, quería meterles un video sobre la marcha jacksoniana, pero no encontré. Ponlo. En lo que lo subes, les quiero decir, cuando un paciente tiene una crisis focal, generalmente el riesgo, o sea, hay un problema generalmente atrás, hay una causa, es una manifestación de quizás otra enfermedad en la mayoría de los casos, pero tiene relativamente poco riesgo neurológico inmediato. En cambio, cuando un paciente tiene una crisis convulsiva generalizada, tiene riesgo cerebral significativo. Puede presentar daño cerebral permanente. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué está pasando qué está ocurriendo en las neuronas para que esté el paciente convulsionado? Todo el paciente, así en forma generalizada. Sobreexcitación, A ver, sobreexcitación neuronal y falta de inhibición de los potenciales, obviamente. Vuélvelo a decir, no te entendí. O sea, sobreexcitación neuronal, igual pues falta la inhibición de... Pues, de ¿Pero qué están haciendo las neuronas? Se están despolarizando. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Constantemente. ¿Cuántas neuronas en el cerebro? No quiero un número. Pues depende del tipo de... La generalizada. Muchas, ¿no? Muchas. Sí, vamos. Acuérdense que es comprensión. Entonces, si tenemos muchas neuronas que se están despolarizando constantemente, para poderse despolarizar constantemente, ¿qué tienen que hacer? Es muy obvia la respuesta. ¿Ricardo? Pero doctor, estoy buscando eso. Que haya bajar la sobreexcitación, ¿no? No. Repolarizarse constantemente.
Repolarizarse, claro, repolarizarse constantemente. ¿Qué necesitan para repolarizarse constantemente? A la bomba de sodio ATPase. ¿Y qué necesitan para operar esa bomba? ATP y por ende oxígeno. Eso quiere decir que su tasa metabólica está extraordinariamente incrementada. ¿Qué va a pasar con sus reservas de glucosa y grasa que les permite mantener activa a esa velocidad su ciclo de Krebs para que pueda funcionar su cadena respiratoria, para que fabriquen sus ATPs? Va a llegar el momento en que esto ya no se va a poder hacer y va a haber alteraciones bioquímicas neuronales que van a comprometer la síntesis de ATP, que van a generar algunas zonas de hipoxia porque están consumiendo oxígeno a una tasa muy acelerada. Va a aumentar el lactato, como sabemos que es una consecuencia metabólica del metabolismo anaerobio. Se va a generar daño neuronal permanente. ¿Sí me explico? Cuando un paciente tiene crisis convulsiva tónico-clónica generalizada paúsalo, durante un tiempo prolongado, hay riesgo de daño neuronal por esa razón. Por hipoxia, a pesar de que llega oxígeno suficiente, la tasa metabólica es incrementada. Por acidosis metabólica, por acúmulo de lactato, ante el consumo de oxígeno a una velocidad mayor de su llegada, va a haber edema y va a haber acúmulo de glutamato, por cierto, que también es dependiente de ATP, que es neurotóxico. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, ojo, porque los pacientes que tienen crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas durante tiempo prolongado, hay que pararle las crisis a como dé lugar, porque si no, se exponen a daño cerebral permanente. Por eso se utilizan benzodiazepinas y cuando no logras, porque las benzodiazepinas mueven el umbral de convulsivo, pero el umbral del potencial de acción y entonces dificultan la despolarización y por lo tanto controlan casi siempre los eventos convulsivos. El problema es que también inhiben al centro reticular y al sistema reticular y entonces deterioran el estado de alerta y si lo hace suficiente el paciente podría dejar de respirar y eso es un problema. Bueno, no es un manejo sencillo. Pero cuando esto no funciona, utilizas dosis altas de benzodiazepinas y cuando eso no funciona, utilizas propofol, que es un anestésico, y cuando eso no funciona, utilizas tiopental hasta que inactives al cerebro. Llegas a tener electroencefalograma plano cuando tienes su dosis suficiente de tiopental, porque con eso logras que el paciente deje de disparar, deje de consumir oxígeno, resuelva el acúmulo de glutamato, resuelva los cambios metabólicos secundarios a la isquemia, libere el lactato y repare sus neuronitas, si esto fue posible. Es una cosa bien interesante que involucra todos estos conceptos que estamos viendo de fisiología neuronal. A ver tu video. Sí veo cómo agrandarlo. No importa, así en chiquito lo vemos, los movimientos son claros. ¿Tienes uno de tónico-clónica generalizada? Creo que sí está, doctor. Esa es compleja porque no está consciente. Ahora, estos son fingidos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah. Creo que no están tan bien actuados. Las tónicas están más adelante. No, la tónico-clónica generalizada, va a valer la pena buscar otro video, porque la tónico-clónica generalizada es impresionante, pero uno
estas como son actuadas tienen algunos defectos, porque el atónico, las crisis convulsivas reales, los movimientos convulsivos clónicos, tienen un ritmo que esta gente no está siguiendo. De hecho, una de las maneras en las que tú puedes distinguir una crisis real de una falsa crisis o de una crisis histeriforme o psiquiátrica es la tónica y la tónicas también, es que el movimiento tiene un ritmo constante que va de 1 a 3 movimientos por segundo. No cambia en el ritmo. Ese es el problema que estamos viendo. Aquí, a ver qué están haciendo. A ver, es esta supuestamente. Hasta como se acomodó la almohada, pues no. Sí estoy buscando, pero no hay. Es que no es común. Normalmente los pacientes llegan al hospital porque convulsionaron, no convulsionando, porque las crisis casi todas se resuelven solas. Llega un punto en que las neuronas dejan de descargar, se fatigan y dejan de descargar. El problema es cuando esto no ocurre. Pero las crisis, esta que está en el video, no es así. Tienen movimientos, sacudidas de todo el cuerpo, pero con un ritmo específico, de 1 a 3 movimientos, 1, 2 o 3 movimientos por segundo, siempre al mismo ritmo para el paciente, que además tú los tratas de detener y no se detienen, y que involucran generalmente autolesión, que esa es una de las cosas que distingue a las crisis reales de las crisis ficticias. Ok. Entonces no es tan ilustrativo, hay que buscar otras. Pero bien, gracias por el esfuerzo. ¿De dónde sacan lo de los 100 millones de neuronas, Luis Guzmán y Fabricio Rodríguez. Es que en el chat... Diga. Lo mío nada más era broma, porque en que vi que Roberto puso 100 millones, pues yo dije, no, no son 100 millones, son 100 millones.5. Ay, por Dios. Voy a guardar respetuoso silencio. Ya vimos entonces, un poco ya se contestó lo del estado de alerta, tiene que ver con que los impulsos eléctricos anormales estén generando o no estén generando impacto en la actividad del sistema reticular, que afecte el estado de alerta, ¿no? Y ya vimos las manifestaciones, que cuando son focales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa cuando están estos disparos espontáneos, anormales, recurrentes de las neuronas? Esta despolarización constante de estas neuronas en este punto generan estímulos que se propagan a las neuronas vecinas, y es por eso que se da la manifestación convulsiva. Esto es interesante porque, por ejemplo, hay una entidad que no les tocó, que se llaman crisis convulsivas febriles, que es un cuadro muy característico de la pediatría en los menores de 5 años de edad. Se los voy a contar y creo que con eso vamos a terminar, a menos que haya alguien más que tenga algo que quiera presentar. Que tiene que ver con niños. Además ocurre en el 1%, el 2% de la población, así que no sería tan raro que alguien de este grupo lo haya tenido, que haya convulsionado de niño y luego se le quitó. Bueno, sucede que la forma en la que se establece la comunicación interneuronal cortical pues no es madura en la infancia, sino que se termina de la interconexión y la mielinización de estas neuronas alrededor de los 4 o 5 años de edad. Entonces concurren dos fenómenos: un proceso de hiperexcitabilidad neuronal, porque la fiebre deja hiperexcitables a las neuronas, porque aumenta la tasa metabólica, y las deja más cerca del umbral de despolarización y más lábiles a su despolarización.
y una relativa incapacidad para confinar los estímulos, las despolarizaciones a determinado grupo de neuronas en forma ordenada, o podríamos describirlo como una facilidad para que un estímulo eléctrico que se genera aquí se disgregue a otras neuronas vecinas. Entonces, en los niños menores de 5 años se juntan estas condiciones de manera tal que en un sistema nervioso, comillas, inmaduro, que no regula bien la conducción o disgregación de los estímulos eléctricos, cuando presentan fiebre y mueven su umbral de despolarización, sucede que convulsionan porque tienen fiebre. Pero cuando este proceso de mielinización y de regulación de la conducción nerviosa se termina y se madura, entonces el paciente ya no convulsiona a pesar de tener fiebre. Entonces es un tipo específico de crisis convulsivas que no tienen un daño orgánico permanente, es decir, no hay una malformación, no hay esclerosis múltiple, no hay una lesión, no hay una cicatriz, no hay una isquemia, sino que es algo que tiene que ver con un proceso normal de maduración que el paciente, al pasar los años, acaba por resolver. Y entonces no se le llama epilepsia porque no está ahí para quedarse, sino que se llama crisis convulsivas febriles. Tan es así que el 99%, el 50% de las personas que convulsionan una vez en la vida volverán a convulsionar y acabarán siendo epilépticos secundarios o epilépticos criptogénicos. Pero el 99% de los niños que cumplen con la definición de crisis convulsivas febriles, que ya lo estudiarán en pediatría cuando lleguen, cuando pasan de los 5 años de edad ya no vuelven a convulsionar, porque se resuelve la causa subyacente, que era, comillas, una situación de relativa inmadurez. ¿Ok? Y se sabe que hay un proceso de maduración diferente, porque esta tendencia a tener crisis convulsivas febriles en la infancia se hereda. Es decir, si alguno de tus papás lo tuvo, tú tienes mayor probabilidad de tenerlo, y si tú lo tuviste, tus hijos tienen una alta probabilidad de tenerlo también, y es un rasgo relativamente familiar, ¿no? Pero que no habla de daño neurológico preexistente o permanente. ¿Ok? Entonces es como una cuestión que muestra cómo, que ilustra el hecho de por qué es que un estímulo acaba por convertirse en un conjunto desordenado de estímulos. Y esto puede ser mediado por estados de hiperexcitabilidad neuronal o por estados de incapacidad para confinar la adecuada diseminación del estímulo eléctrico. ¿Tiene sentido lo que acaban de escuchar? Sí, doctor. Bueno, dicho eso, yo creo que ya hemos tocado lo que teníamos que tocar. Toca cáncer la semana que viene. Es bastante... No me ha tocado ver epilepsia gelástica. No sé cuál es esa, María Teresa del Toro. He visto rolándica. Tengo un sobrino que tuvo epilepsia rolándica, que es una epilepsia que ocurre durante el sueño. Las crisis convulsivas ocurren en el paciente despierto, habíamos dicho característicamente al despertar, porque se encuentra en estado neuronal hiperexcitable en ese momento, pero la rolándica ocurre con el paciente dormido. Esa también es benigna y se quita sola como la febril, y es una epilepsia del preadolescente y adolescente, pero que se quita. De hecho, del preadolescente. ¿Qué es eso de gelástica, María Teresa del Toro? Cuéntamelo. Es que es la epilepsia que se da por estos ataques de la risa. O sea, es una risa incontrolable. Y cada vez que se ríe el paciente, pues es un ataque básicamente de epilepsia. No,
Pero te la cambio por esta. Teníamos una paciente que llegaba a cada rato al ISSSTE, 2 veces al mes más o menos, por vómitos. Y la revisaban y no le encontraban nada y le daban un antiemético y 8 vómitos, 10 vómitos, 14 vómitos. No diarrea, señora, no. No fiebre, señora, no. Ha de ser viral. 15 días después regresa. 3 semanas después vuelve a regresar. Semana y media después vuelve a regresar. Y entonces dije, caray, ¿no? Esto ya no es viral. Y acabó siendo una epilepsia abdominal tipo vómito cíclico. Y esos vómitos se le quitaron con ácido valproico, que es un anticonvulsivante, y se le hizo un electroencefalograma y demostró actividad eléctrica anormal. Entonces, pues no he visto las de risa, pero vi unas de vómito, no sé si te sirve eso. Sí, doctor, es que me causó porque decía que disminuía o sea, que se daba porque podría ser por una disminución de azúcar en la sangre. Y como mencionó lo del metabolismo, pues como que hizo clic en mi cabeza. Lo que pasa es que los hipoglucémicos convulsionan porque no pueden repolarizar y se generan estímulos anormales. Ok, doctor, sí, ya me quedó un poquito No pueden más. mantener el potencial de membrana en la negatividad correcta, entonces se acercan al umbral de despolarización con facilidad y entonces despolarizan en forma anómala y entonces esto se dispersa porque las vecinas están igual y entonces el hipoglucémico convulsiona. Ahora, yo no había visto nunca epilepsia, no conocía el término de crisis gelásticas, bueno, ok, ya sé una. Pero pues está bien, ya te la cambié con otra, pero hay cosas que no parecen convulsiones y lo son, es como el mensaje final. Entiendo que Erika Vela está como, ha decidido no presentar y no participar, creo que ya incluso ya no está asignada a ningún equipo, así que no le voy a asignar tema, aunque siempre será bienvenida si quiere venir. De manera tal que Paola Aguilar, ciclo celular, que consiste nada más. Mari Carmen, ¿cuáles son los mecanismos de reparación del DNA? Montserrat Andoaga, mecanismos de mutación. Aranda, epigenética, te tocó un tema bien interesante, epigenética y ambiente y cáncer, que tiene que ver con, no estás mutado, pero de todas maneras no se expresan los genes como debieran. ¿Por qué? Ayala, inestabilidad cromosómica. Calderón Domínguez, telómeros y cáncer. Cordero, cómo se regula la replicación celular, cuándo es que una célula sabe si se debe de reproducir o no, o dejar de hacerlo. De María Teresa del Toro, apoptosis. Laura Tzipka-Null, protooncogenes y oncogenes. ¿Qué es un protooncogen y qué es un oncogen? Y con 1 o 2 ejemplos, porque hay muchísimos, solo para que entendamos la diferencia. María Fernanda Fernández, ¿cómo participa el sistema inmune en la génesis del cáncer o qué tiene que ver? Silvia Góngora, angiogénesis y cáncer o neoplasias. Y Guzmán Pinelo, biología de las metástasis. Todo esto tiene que ver a por qué es que te da cáncer, ¿no? Y hay como 3 miradas que yo quisiera que tengan. Una es el clásico, fumo y me da cáncer, o sea, aumenta el riesgo de cáncer. No sé si está cáncer pulmonar en la lista. ¿Está cáncer pulmonar en la lista? La verdad es que no me lo sé. No debería estar diciendo esto, pero no me lo sé. Entonces les pregunto. Dejen ver, planeación didáctica. Pero entonces les voy a poner como el escenario para que entiendan por dónde me gustaría que naveguen esto. Fumar aumenta el riesgo de cáncer pulmonar, claramente, fuera de toda duda. De hecho, yo como oncólogo veo que alguien fuma y creo que es un suicidio.
Y cuando veo que alguien caballerosamente le enciende el cigarro a alguien más, pienso que es un suicidio asistido. Y no entiendo cómo es posible que haya personal que se dedica a la salud y fume, porque realmente la liga de esto con cáncer es tremendamente clara. Cervicouterino, leucemia y cáncer pulmonar, sí están. Entonces, justo en estos tres. Pero hay gente que no fuma y le da cáncer, y hay gente que fuma y no le da. Entonces, no es solo el ambiente. Hay mucha cuestión de cómo respondes al ambiente y por eso estamos viendo reparación celular, expresión de genes, mecanismo, cómo es que mutas, qué tiene que ver el ambiente, si hay personas más susceptibles al daño que otras. Y luego pusimos cáncer cervicouterino porque el cáncer cervicouterino, como el hepatocelular y otros, está relacionado con daño genético por agentes infecciosos. Entonces, ¿cómo estos median el daño? ¿Cómo los agentes químicos y cómo los agentes biológicos median el daño, ¿no? Y pusimos un cáncer, pues no netamente pediátrico, pero predominantemente pediátrico, que es leucemia linfoblástica aguda, que además está ahí porque esencialmente a eso me dedico, a leucemia linfoblástica aguda en pediatría. No tengan miedo por eso, porque entiendo en qué nivel están. Pero tiene que ver con que generalmente, con que de alguna manera las personas traen algún error en la regulación de cómo las células se dividen que lleva a que desarrollen esta replicación celular anormal y descontrolada. Ejemplo, tristísimo, pero ejemplo al fin. Teníamos, bueno, la seguimos teniendo, a una paciente que se llama Odette, aquí enfrente en el Orán, que le di tratamiento por una leucemia linfoblástica aguda, si no me acuerdo mal, de células T, de alto riesgo, complejo el caso, se curó, terminó tratamiento, está en vigilancia, tocó su campana, se tomó sus fotos, viene a consulta, aparentemente todo va bien. Pero esta semana llegó, 4 años después de haberse enfermado Odette, llegó su gemela idéntica. Entonces, pero los papás no tienen leucemia, ¿no? O sea, no es que se la heredaron los papás, pero parece ser, no parece ser, se sabe que hay predisposiciones genéticas a cáncer, como el difraumeni que le tocó al equipo 1, pero hay otras muchas más, en donde ya viene uno con la programación genética que le predispone a mutar en cierto orden para llegar a tener cáncer, ¿no? Entonces, vamos a ver la predisposición genética al cáncer, aterrizada en estos temas que les dimos, el daño ambiental y cáncer, y el daño biológico infeccioso y cáncer. Esas son las 3 enfermedades. Entonces, cuando vayan explicando, empiecen por ahí. El lunes la clase va a ser corta porque tengo que llevar a mi señora recién operada a valoración para que le inicien fisioterapia y me dieron cita de 1, así que la tengo que ir a buscar a las 12:15 para que yo pueda estar de regreso a la 1 aquí en rehabilitación, de manera que igual y no acabamos, pero estén preparados para eso. Y por ahí es que quiero que visualicen la clase. Casi todo está suficiente en el libro de fisiopatología, no me voy a ir muy lejos de eso. Y como es cáncer, pues ese cuestionario lo hago yo, así que se pueden preparar por ahí. Pero probablemente su mejor ayuda no esté en un libro de fisiología, para lo que no esté allá, va a estar en un libro de bioquímica, que es donde se ve mejor, o de biología celular. La mejor fuente de información es un libro de biología celular. ¿Sale? Para que entiendan esto. También la patología de Robbins es bastante buena para leer cáncer. ¿Sale? Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos, doctor. Gracias. Gracias.